Damos inicio al examen que para obtener el grado de doctor en Derecho presenta el maestro Raúl Telles Blancas. Solicitamos al sustentante que en un término breve exponga la parte esencial de su investigación lograda a través de los colegios y coloquios de investigación. Adelante, compañero. Con su venia, estimado sínodo. Bien, el trabajo está centrado principalmente en parte de mi experiencia como abogado. Cuando inicié la licenciatura en Derecho, inmediatamente ingresé a trabajar en una junta de conciliación y arbitraje, después en la Defensoría Pública de Oficio, después en el Ministerio Público de la Federación, y después fui litigante. Durante todos esos procesos, veía que la única forma con la que se cuenta o se contaba en aquellos entonces, a partir de 1991 a 1996, que fue mi preparación de licenciatura, con una sola herramienta que, aunque era muy poderosa, consideraba que era un poco ineficiente para poder controlar la actividad diaria de un abogado. En ese tiempo, pues se hablaba de una agenda. Posteriormente ingresé a juzgados locales de fuero común en materia civil y en materia penal. Ahí teníamos que llevar también una agenda de audiencias, teníamos que contar con ciertos elementos de software, como Excel, para poder agendar también nuestras audiencias, nuestros acuerdos, nuestros términos. Posteriormente ingresé al juzgado de distrito, en 2 juzgados de distrito mixtos, en Cuernavaca, después estuve en un juzgado mixto también en Chiapas, y finalmente llegué al juzgado de distrito del Centro de Seguridad de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. En aquel entonces, como preinicio de ese juzgado, tenían que ver las leyes de ISSSTE, la reforma de la ley de ISSSTE. En ese entonces llegaron un cúmulo de 152,000 demandas de amparo durante el primer año, en 2007. La cantidad era enorme, era avasalladora, y para poder cumplir con demanda de poder tramitar todo ese conjunto de demandas, se requería pues una gran cantidad de conocimientos en materia de administración. Nuestro entonces juez, ahora magistrado, José Manuel Villeda Ayala, tenía conocimiento en el manejo de grandes volúmenes de trabajo. A partir de ese momento me he dado cuenta que la labor jurisdiccional es en realidad un 80% administrativa y un 20% jurisdiccional, sin denostar la cuestión jurisdiccional. Pero en realidad, en el devenir día a día de las actividades jurisdiccionales, lo que tiene que tenerse en cuenta es desde que ingresa un documento por nuestra oficialía de partes, sea común o la del juzgado, el trámite que se le da, la digitalización de ese documento, cómo se presenta a una mesa de trámite, el acuerdo que se le da, el plazo que hay para acordarla, y finalmente el trámite, requerir informes, dictar una sentencia, si hay recursos, remitirlo oportunamente al tribunal colegiado, acatar las ejecutores de los colegiados y requerir el cumplimiento en el caso de los amparos. Todos estos elementos son necesarios controlarlos de una manera eficiente. Hay muy poca literatura respecto de la administración de juzgados de distrito. En realidad, la mayor cantidad de la información que se ha obtenido a lo largo de la historia es administración de empresas en privado o administración pública federal enfocada al poder ejecutivo y a ciertas dependencias gubernamentales. También hace falta una administración correcta de los juzgados de distrito. Si bien el enfoque de mi investigación inicia derivada del artículo 100 constitucional, que determina que es el Consejo de la Judicatura Federal quien debe de elaborar los planes de capacitación y la carrera judicial de los trabajadores del Poder Judicial, desde juzgado de distrito a tribunales colegiados, porque en la Suprema Corte no tiene injerencia el Consejo. Si bien hace esta distinción de la carrera judicial, no dota de elementos administrativos necesarios para poder llevar a cabo el diagnóstico de esas necesidades de capacitación. Es como un traje a la medida. En cada juzgado, en cada tribunal, contamos con diferentes elementos, con diferentes personas que tienen diferentes orígenes, diferentes preparaciones y diferentes habilidades, diferentes destrezas, diferentes aptitudes. Poder intentar dar una sola forma de capacitación a todos y cada uno de ellos sería no confeccionar el traje a la medida que requiere cada órgano jurisdiccional.
Mi planteamiento es dirigido a todos los juzgados de distrito, porque yo estoy en un juzgado de distrito desde 2007. Tengo 15 años en este juzgado. Este juzgado en particular es muy grande. Tiene más de 130 trabajadores. Normalmente la plantilla de un órgano normal se integra por unos 30 personas, 40. Aquí es como la cantidad de 3 juzgados de distrito. Y el conjunto de trabajo que se genera por todos nuestros compañeros, al final llega a un punto central, que es el titular del juzgado. Este titular del juzgado tiene que tener las herramientas adecuadas para procesar toda la cantidad de trabajo. Difícilmente puede controlarla, porque es como trabajar en 3 juzgados, 3 turnos. Lo que han hecho a lo largo de la historia de este juzgado es, de alguna manera, apoyarse de secretarios que tienen cierta expertise, que pueden ayudar y colaborar para revisar determinadas áreas del juzgado, acuerdos, sentencias, admisiones, cumplimientos, todo lo que es del trámite de día a día. Sin embargo, para poder hacer más eficiente aún las operaciones del juzgado, necesitamos capacitar a cada persona. Y para hacerlo de esta forma, necesitamos saber cuáles son sus necesidades de capacitación. Para esto tenemos que tener en cuenta entonces las herramientas de las que nos dota la administración. A partir de esa época de 2007 que ingresé en este juzgado de distrito, me di cuenta que era necesario adquirir esas herramientas de administración, por lo que estudié también una maestría de administración en la Universidad del Valle de México. Esto ya está concluido y de ahí también obtuve las herramientas y conocimientos que ahora pretendo que se implanten en el día a día de los juzgados de distrito. Es la aportación que yo quisiera dar. Yo algún día considero que podré ser titular de un órgano jurisdiccional y quisiera implantar todas estas herramientas para poder llevar a cabo mejor las actividades jurisdiccionales. En ocasiones vemos a órganos jurisdiccionales que tienen una estadística muy elevada. Decimos, ¿cómo hacen? ¿Cómo es que ellos no tienen rezago? ¿Y por qué el otro juzgado tiene tanto rezago? Muchas veces solamente vemos números, no vemos la complejidad de los asuntos, no vemos cuántos asuntos tiene que resolver cada persona cada día, no vemos las capacidades de cada una de las personas que integran ese juzgado, ese órgano jurisdiccional. Pudiera ser un Dream Team de un juzgado de distrito que cuente con puras superestrellas y que, pues, lo mismo que una persona haga una sentencia en una semana, haga 3 o 4. Entonces, es difícil saber con qué elementos se cuenta. Entonces, para poder llegar a tener en cada juzgado un Dream Team, necesitamos tener una capacitación idónea, una capacitación correcta, pero tenemos entonces que hacer el diagnóstico, como dije, de las necesidades de capacitación de cada órgano jurisdiccional. Ese punto no está tocado por nuestro Consejo de la Judicatura, por nuestra Escuela de Formación Judicial. Hace cursos, diplomados, maestrías, incluso ve ahora que está en moda mucho de los derechos humanos y cursos obligatorios que son muy importantes. Es necesario tener conocimiento de todos estos elementos, pero no diseñan un curso para cada juzgado o un diagnóstico a partir de los líderes, de los jefes, que digan, yo considero que mis secretarios necesitan este curso, mis actuarios este curso y mis oficiales este curso. Uno como líder, en mi caso soy secretario, tendría que ver las necesidades de capacitación de mis oficiales, los actuarios de los oficiales e incluso de los actuarios. Podríamos ver qué requieren ellos para poder trabajar. Incluso los procesos más rudimentarios no están estandarizados, como es coser un expediente, foliar un expediente. Todo eso no está de alguna manera estandarizado. Lo van aprendiendo los oficiales en el día a día de manera empírica. No hay un proceso de inducción para los oficiales. Recién ahora se ha planteado cursos específicos para oficiales, pero de tribunales de trabajo, que son los nuevos tribunales que en materia ordinaria está conociendo los juzgados de distrito. Pero para juzgados de amparo no hay esa capacitación previa para que un oficial ingrese a trabajar. Lo ponen a trabajar y sobre la marcha pues le van enseñando a sus jefes. No hay un coaching previo, no hay una forma de decir si pueden o no llevar a cabo adecuadamente la función. Lo mismo ocurre cuando ya están inmersos en el trabajo, el secretario pues va enseñando al oficial. Eventualmente ese oficial será secretario. El secretario propone los proyectos de sentencia. Eventualmente ese secretario será juez. Y el juez ve las revisiones que hace el tribunal unitario, el tribunal colegiado. Ahora ya no hay unitarios, todos son colegiados, pero en algún momento hubo unitarios. Ahora ya son colegiados de apelación.
Entonces, uno tiene que ver los tipos de resoluciones que nos dan y eventualmente pues será magistrado ese juez. A partir de las herramientas de la administración es que se propone ciertos manuales para poder llevar a cabo las operaciones y diagnósticos de capacitación, con la finalidad de que se haga un adecuado reclutamiento de las personas que vayan a ingresar a trabajar y ya sobre la marcha también seguirlos capacitando para llevar a cabo un trabajo de calidad, un trabajo de excelencia, principalmente ahora que hemos estado sufriendo tantos embates por parte incluso del Ejecutivo. Si alguna vez hemos considerado que nuestro Poder Judicial de la Federación ha tenido pues, un buen prestigio ante la sociedad, necesitamos ahora redoblar esfuerzos para poder hacerle ver a las personas, a los justiciables, que realmente estamos preparados y capacitados para dilucidar los temas que nos presenten. Y muchas gracias. Bueno, pues continuamos con el desarrollo de este evento académico, desde luego donde usted pues es el centro de esta evaluación que hacemos y que de conformidad con los principios del instituto, pues no es más que una presentación del esfuerzo que se ha hecho en materia académica y que viene reflejado en su tesis. Continuamos y para tal efecto invitamos al doctor Enrique Báez Tobías, secretario de este sínodo, que sea tan amable en continuar con el desarrollo del examen. Muchas gracias, señor presidente. Con el permiso del honorable sínodo, maestro Raúl Telles Blancas, buenas tardes. Maestro, estaba escuchando pues esta presentación que nos ha formulado al sínodo que integra su examen. Surgen obviamente varias inquietudes, algunas serán tratadas seguramente por los distinguidos miembros del sínodo. Me voy a atrever a formular algunas que sea posiblemente planteamiento para algunas otras más. La primera inquietud que surge es, el título de su tema es Diagnóstico de necesidades de capacitación de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación relacionada con el artículo 100 constitucional. Entendiendo que ese diagnóstico que usted está llevando es en relación, como lo refiere a esa capacitación. Yo le preguntaría en primer lugar, ¿cuál es la capacitación más necesaria, obligatoria, indispensable que requiere el personal del Poder Judicial Federación, específicamente juzgados distritos, para realizar una adecuada función de sus atribuciones jurisdiccionales, aunque usted también nos hace mención respecto de estas atribuciones de carácter administrativas? ¿Cuáles son esa capacitación fundamental o capacitaciones fundamentales que son básicas o que son necesarias o obligatorias a ese personal? ¿Cuáles serían, maestro? Sí, doctor, muchas gracias. Es una excelente pregunta. En primer lugar, todos los miembros de un poder judicial, en este caso de juzgados de distrito, incluso a partir ahora de oficiales judiciales, ya tienen la obligación de contar con licenciatura en Derecho. Ese es un primer elemento, requisito que deben de tener. Deben de haber aprobado los exámenes después de los de oficial, que como comenté hace un momento, solamente en los juzgados de trabajo de jurisdicción ordinaria ya hay exámenes para que inicialmente puedan optar por ese puesto las personas con licenciatura en Derecho. Hay un examen previo para oficiales, pero posteriormente los demás juzgados únicamente actuarios y secretarios deben de llevar a cabo un examen de aptitud que les dé la patente para poder llevar a cabo sus funciones y de ser designados como actuarios o secretarios de juzgado. Esa es la primera barrera con la que se enfrentan. Posteriormente, cuando ya tienen acreditado ese examen, se integran a una lista. De esa lista, los titulares tienen ahora la obligación de elegir, en caso de requerir alguna plaza, los 10 más altos promedios. Y cuando se acaben esos 10 más altos, los siguientes, y en escala hasta que se concluya la lista. Hasta que se concluya esa lista, podrá publicarse una nueva. Estas listas estuvieron diseñadas para ese efecto. Hay un acuerdo reciente también de la ministra Piña, bueno, como consejera también, donde determinó que esas listas por el momento se suspenden hasta que lo determine el Consejo. Pero la finalidad era esta, dotar de una lista de personal que ya haya aprobado su examen para ser actuario oficial, bueno, ahora también oficial, actuario o secretario, y poder ser adscrito a un juzgado. Esto es
como un requisito previo para poder desarrollar las funciones. Ya al momento de ingresar a un juzgado de distrito, también va a depender de la especialización. Hay juzgado de distrito en materia de amparo civil, penal, de trabajo, administrativo, mixto. En nuestro caso, el juzgado en el que yo me encuentro nos han mandado competencia mixta. Hemos tenido administrativo, de trabajo, amparos contra leyes. Entonces, ahí lo importante es conocer las peculiaridades de cada uno de esos amparos, que son distintos y que requieren tratamientos distintos. En materia civil hay asuntos familiares que son muy delicados. En materia penal también hay asuntos que deben de resolverse con mucha rapidez y celeridad porque está en riesgo la privación de la libertad de alguna persona. Entonces, estar capacitado con estos temas importantes del amparo es lo más importante previo a ingresar a un juzgado. Ya para desarrollar la función, considero que en primer lugar deben tener un buen manejo de la ofimática, deben tener una buena velocidad de escritura, porque muchas veces se va a requerir para desarrollar rápidamente la admisión de una demanda, acordar algún escrito, peticiones de las partes y poder pues, trabajar ahora con sistemas. Tenemos un sistema integral de seguimiento de expedientes. Este está vinculado a Word. Nosotros trabajamos directamente en nuestra plantilla en Word, se sube al sistema, todo se digitaliza, todo se guarda. Necesitamos capacitación en CICE, saber trabajar directamente en ese expediente para que después las partes puedan consultar estos acuerdos, estas sentencias, en una plataforma digital a la que tienen acceso cualquier persona que cuente con una firma electrónica avanzada. Entonces, en el punto de vista de ingreso, esos serían los requisitos iniciales. Muy bien, maestro, muchas gracias. Hay una segunda inquietud. En su capítulo segundo, usted habla de los juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación y forma usted una pregunta. Dice usted, ¿podrían ser gestionados como empresa? Yo le pregunto a usted, ¿podrían ser gestionados como empresa? Totalmente. De hecho, mis conclusiones son justo que con base en los elementos de la administración, podemos gestionar un juzgado de distrito como empresa, pero para esto tenemos que tener cierta libertad para poder llevar a cabo el reclutamiento. Esta parte la lleva de alguna manera previamente el Consejo de la Judicatura y a través de la Escuela de Formación Judicial. Sería correcto o adecuado que también los jueces tuvieran esa intervención en la formación de esas listas, en una evaluación, ver las capacidades, los perfiles de una empresa, incluso sus cuestiones de carácter psicológico. No contamos actualmente con un examen psicológico. En alguna oportunidad, para examen de juez, se requirió ese examen psicológico. Considero que es bueno que la gente también conozca si tiene alguna posible afectación de ese tipo, porque el llevar a cabo una tarea diaria en la cual se va a someter a estrés, se le va a pedir una gran cantidad de trabajo, pues también es importante ese aspecto. Eso es por el parte del reclutamiento. En cuanto al manejo de los recursos, tenemos actualmente tanto un secretario particular que ayuda al juez directamente en ciertas labores de la parte administrativa del juzgado, como un coordinador técnico administrativo. Esta figura del coordinador técnico administrativo se propuso ocasionalmente como un secretario administrativo que se encargará de administrar el juzgado en cuanto a recursos materiales, en cuanto a licencias, en cuanto a vacaciones, en cuanto a gestionar equipos de cómputo, necesidades de software, de actualizaciones, correcciones de fallos. Pero actualmente únicamente está haciendo como una parte del trabajo de lo que hacía antes el secretario particular. Realmente el CTA no ha cumplido esa función. Se pretendía que este secretario administrativo, que después se transformó en coordinador técnico, entendiera la visita. Hay una visita que hacen el Consejo de la Judicatura a través de su órgano de visitaduría para determinar la cantidad de trabajo que está llevando a cabo cada juzgado de distrito. Hacen visitas ordinarias y también informes circunstanciados, en las cuales nos dicen, a ver, presentaron tantas demandas, ¿en qué tiempo se acordaron? ¿Cuántas ya tienen sentencia? ¿Cuántas ya tienen ejecución? ¿Cuántas están archivadas? Todo el proceso de las demandas se revisan, se ve el diagnóstico y nos dicen, bueno, estás cumpliendo con la media nacional, pero como insisto, hace algunos momentos señalé que dicen, bueno, yo no cumplí con la media nacional porque mis asuntos son muy complejos o son muy voluminosos, o no los pude integrar porque tenía 100 autoridades que notificar
y los demás se notificaron con 3 autoridades. Entonces, a veces la complejidad del asunto o de la integración del mismo es lo que no permite que las sentencias se dicten tan pronto en un juzgado como en otro. Entonces, para poder gestionar adecuadamente como empresa estos juzgados de distrito, necesitamos hacer uso de las herramientas administrativas. Incluso mencioné una herramienta muy poderosa que nos dieron alguna vez un curso en el mismo Consejo de la Judicatura, de las 5 S, de poder clasificar, limpiar, organizar, mantener, disciplina y constancia. Esto es para poder evitar problemas de que se extravíe un expediente, algún documento, que no haya rutas adecuadas de evacuación, prevenir accidentes, prevenir que haya algún un retraso por no tener en nuestro lugar todas las cosas, por no tener nuestro lugar ordenado. Entonces, esta herramienta se ha utilizado en Japón, se llama 5 S por el origen de las palabras, Seiri, Seito, Shizuke, y de ahí derivan esas herramientas poderosas para administrar. Hay también herramientas como Just in Time, que nos permite decir cuánto necesitamos para poder llevar a cabo esta cantidad de trabajo, cuántas horas hombre necesitamos para poder llevar a cabo ese trabajo. Y con cronómetro en mano pudiéramos establecer, a ver, una persona con una cantidad adecuada de recursos de ofimática, con una cantidad de porcentaje de escritura de 50 palabras por minuto, me puede desarrollar de acuerdo en 10 minutos. Entonces, lo deseable es que todos me lo pudieran hacer. Entonces, ¿qué hace falta? Capacitar a las personas que lo hacen para que todos en 10 minutos, cuando menos, o como máximo 15 minutos, nos hagan un acuerdo. Este es un producto terminado. Bueno, este es un proyecto de acuerdo que se presenta ante el titular y una vez que lo autoriza y lo firma, es un producto terminado que se va a presentar ante los justiciables que van a ver este documento y van a poder estar conformes con los mismos o bien poder impugnarlo. Y esto es lo que día a día va a ser el trabajo en el juzgado. A partir de los medios con los que contamos, a partir de los elementos de liderazgo, poder gestionar adecuadamente los recursos para que se dé un trabajo de calidad a la sociedad. Bien, termino mi participación con la siguiente pregunta. Acaba usted de decir una palabra clave que Bien, muchísimas parte de la pregunta. Perdón, es calidad. Únicamente, perdón, muy brevemente, si me lo autoriza el presidente Sino, únicamente, defínanos qué es calidad, únicamente, por favor. Calidad ha sido establecido, bueno, es una forma de llevar a cabo el trabajo, pero se dice que es conforme a los requerimientos de los clientes. Los clientes nos dicen, yo quisiera que mis productos tengan estas características, pero tenemos que llevar más allá. Incluso tú quieres que tenga estas características, tu cliente es conforme a lo que tú pides, quieres que este producto tenga estas características, pero lo adecuado, lo óptimo sería que no solamente tenga esas características, sino que sea un producto duradero en el tiempo, un producto que pueda ser apreciado por más personas. Ese es el concepto de calidad. En materia de, por ejemplo, de automóviles, Henry Ford se basaba en la productividad. Esa cantidad de producir una gran cantidad de autos en color negro porque la pintura se acaba más rápido. Lo establecí, lo comenté en la tesis. Los japoneses dicen, no, yo no me importa tanto que el producto se queme muy rápido, sino que sea durable, que sea de un costo adecuado, que no se hagan desperdicios, que este producto sea deseable para más personas, que tenga atributos que lo hagan un producto único. Entonces, eso es lo que podríamos buscar en un juzgado, que nuestras sentencias sean un producto único, que sean sentencias de calidad, que estén debidamente fundadas y motivadas, que sean efectuadas en tiempo y forma, que los justiciables estén contentos con nuestra forma de trabajo, que digan, lo hicieron rápido y bien. Hay un viejo adagio que dice rápido y bien, no ha habido quien. Pero si aplicamos correctamente estas técnicas, si gestionamos el día a día con constancia y disciplina el trabajo de los subalternos y hacemos también incluso el feedback de 360 grados, de ser evaluados tanto por el superior, por nuestros iguales, por nuestros inferiores, podemos ir mejorando día a día para poder presentar estos productos de calidad a nuestros gobernados, a nuestros compañeros, a los miembros de la sociedad, pueblo que también somos nosotros, y ocasionalmente también seremos juzgados.
Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muy amable. Muchas gracias, muy amable. Muchas gracias. Gracias, doctor Báez Tobías. Tenemos ahora el agrado de invitar al doctor Martín Gustavo Moscoso Salas para que continúe con el desarrollo del examen. Adelante, doctor. Con su venia, señor presidente de este sínodo, con la venia también del señor secretario, y con el gusto de saludarte, Raúl Telles, aquí en este examen tan importante. Gracias. Yo quiero comentarte, voy a ser un poco crítico contigo en el buen sentido del doctorado. Ya ves que una parte interesante es la crítica, propiamente, que no nos debe dar miedo para mejorar. Yo viendo tu trabajo, sin lugar a dudas se ve como lo acabas de confesar ahorita, que tienes estudios en administración, sin lugar de empresas, se nota la situación, y es muy válido cuando quieras, pues, unir esas dos disciplinas en un mismo sentido. Sin embargo, yo, por ejemplo, viendo tu tema de tesis, yo creo que mucho de lo que estás abordando le aplica a cualquier organización, no nada más a los juzgados de distrito. Entonces yo creo que si tú cambiaras tu tema al decir lo que, y ni siquiera un diagnóstico, más bien la necesidad de capacitación en el Poder Judicial de la Federación, abarca más, porque aquí pareciera ser que es solo un tema del juzgado de distrito. Bueno, yo creo que tú sabes perfectamente que es un problema transversal de todos los juzgados, o de todos los tribunales, o incluso de todas las organizaciones. ¿Estás de acuerdo? Totalmente, doctor. Entonces hay como que si solo aparece el juzgado de distrito, pareciera ser que solo el problema está ahí, ¿no? Porque estás ahí en un juzgado de distrito, pero créeme que están en los colegiados, créeme que están en las cortes, créeme que están en los juzgados locales, en la junta local. Yo creo que entonces tú podrías mejorar el tema y ser más concluyente, más bien hablar de la necesidad de capacitación en el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Así ser más concluyente, porque si no, sí parece que es un mero diagnóstico. O sea, como yo diagnostico que sí debe, ¿no? Pero no, debe ser concluyente. Y todavía más concluyente si dices que es una obligación, ¿sí? La obligación de capacitación del artículo 100, o sea, porque es una obligación que se tiene. Y es una obligación porque realmente uno puede escoger un médico, un arquitecto, pero no un juez. ¿Estás de acuerdo? El juez es el que te toca y te aplica. Entonces es una obligación y es un derecho del justiciable. ¿Estás de acuerdo? Que el que lo vaya a resolver su situación esté capacitado. Entonces yo creo que yo sí quisiera más conclusión en ese tema, y sobre todo, creo que de sus 49 conclusiones son muchas. Y hablas mucho de administración, de temas. Yo creo que tiene que ser muy concluyente, ¿sí? El artículo 100 obliga como un derecho del justiciable la capacitación, ¿vale? Del estudio que se hace, no se cumple o no se cumple la capacitación, que creo que por lo que dice debe ser muy crítico, ¿ah? No se cumple la capacitación. Y al no haber capacitación, no hay una carrera judicial. ¿Estás de acuerdo? Porque eso que tú decías de que van a subir en el escalafón suena muy bonito, pero no es así. No, el más preparado es el que sube. ¿Sí? Entonces también deberás de haber de los vicios que existen, como dicen, de la familia judicial, ¿no? En muchos casos, y otros vicios que se tienen. Entonces yo creo que sí está bien que estés usando la parte de la administración, me interesa, pero si ves en tus conclusiones, leí que casi en 38 hablas de liderazgo, ¿sí? Bueno, esa es una parte importante, pero lo que tu fin de tu tesis es la necesidad de capacitación, ¿sí? Y después, ¿cómo lo hacemos? Yo quiero que hagas un diagnóstico, sino, ¿cómo propones que exista la capacitación? ¿Cómo hacer para que la gente esté capacitada? Bueno, ¿cuál es tu reflexión de esta crítica que te hago? O sea, ¿sí la sientes así o cómo la defiendes? Sí, doctor. Sí, doctor. Agradezco muchísimo la crítica. La verdad, todas las críticas son constructivas. Siempre el diálogo y el enfrentamiento de ideas nos da origen a nuevas ideas. En algunas partes de la tesis sí señalé esa situación de que la capacitación incluso no debe ser, si bien está establecido como obligación en el artículo 123 constitucional, como obligación del patrón, y en este caso como un derecho del justiciable, no es
la forma en que se debe de llevar a cabo el despido masivo de personas. Si nos exigen, como se estuvo exigiendo recientemente, que ahora los secretarios proyectistas de un día a otro ya no tenían capacidad para proyectar porque no tenían un examen nuevo, cuando ya habían sido secretarios durante 15 años o 20 años, dicen, ahora si no tienes este examen ya no puedes ser designado como secretario, ya no puedes continuar. Si te cambias de adscripción ya no puedes continuar como secretario. Entonces, ese simple acuerdo generaba que se hubiera un despido masivo de personas. Si es necesario estarse capacitando, también propuse ahí una colegiación, tanto del Poder Judicial de la Federación como de los abogados postulantes. Y hablé desde Inglaterra y Francia, que son los primeros vestigios que se tiene de colegiación, que debido a esa gran capacidad que tenían de estarse actualizando día con día, tenían un grupo pues que era realmente influyente incluso en la política y que era muy respetado. Hablé de los jurados, un bosquejo de los jurados de Grecia que decía que en problemas civiles o ordinarios podía ser un jurado numeroso de 1 a 401. ¿Por qué 401? Porque pues había una cuestión para que no hubiera un empate. Y en juicios políticos de 1001 hasta 4001 y incluso 1500, a 1001 y incluso a 2501. Entonces, para que no hubiera una corrupción de las personas. Se nos ha atacado mucho de corrupción recientemente por el titular del Ejecutivo. Y si a esa corrupción, que él considera que es una corrupción, porque lo que hace la Corte es rechazar sus decretos mediante la misma Constitución que impide que él lleve a cabo los mismos, están de alguna manera capacitados y conocen del tema de constitucionalidad, cosa que desconoce el Ejecutivo. El Ejecutivo es de elección popular. Recientemente hay incluso una propuesta de que ahora los secretarios, los jueces, magistrados y ministros también sean de elección popular. Pero bueno, mira qué interesante, perdón que te interrumpa. Como bien, aquí estás a clavo para ser funcionario judicial. Primero de las aptitudes, pero hay que capacitarse. Entonces, te digo, no es un tema de votos, porque si fuera de votos, puede ser el más ignorante, pero el más popular. ¿Vale? Justo. Y vas a capacitar a esa gente que no sabe nada, es otro gran problema que se tiene, ¿no? Porque ya él va a estar resolviendo asuntos, no le van a decir, estudia un año y después empieza a resolver. Pero bueno, lo que quiero decirte, estimado Raúl, o sea, es que tú, si vemos tu tema, hablas de la capacitación, pero esa es la parte central. Claro, la capacitación lo puedes unir a muchos temas, carrera judicial, los concursos, hay muchos temas, pero bueno, yo creo que esa es la parte central. Y otra cosa que yo veo, tú hablas de una empresa, o sea, yo creo que es más sano hablar de la palabra organización. Porque si ves una organización, en general, todas las organizaciones tienen los mismos problemas. O sea, en general, ¿no? Las falta de capacidad, temas de, ahora que hablabas de depresión, muchos temas. Porque cuando hablas con la pregunta que te hacía el doctor Enrique, que en tu tesis dices, ¿no? Es una empresa el Poder Judicial. Una empresa tiene efectos mercantiles, independientemente. O sea, yo creo que sí, más bien el manejo es como organizaciones, ¿no? Porque al fin de cuentas, yo sé que estás haciendo un estudio comparado, ese es el tema, pero desde el punto de vista jurídico, pues no es una empresa tiene fines mercantiles de productividad, muchas ocasiones a ganancia, lo que sea, pero aquí estamos hablando de algo más tecnificado, que es lo que es la justicia, o sea, la productividad y justicia, no es la productividad cuantitativa, sino un tema cualitativo. Pero bueno, mira, te quise comentar estos comentarios, porque sí, considero que es una tesis interesante, pero sí, todavía tiene la oportunidad en su momento de potencializar con este examen estos temas, ¿no? De ser más, ¿cuál es el diagnóstico para todos? ¿Qué es la propuesta que haces de capacitación, sí? Porque en tus conclusiones sí haces buenas conclusiones, pero digo, son 40, muchos muy enfocadas a temas de organizaciones, ¿no? De líder, de esto. Yo creo que has unas 10, 15 muy centradas a la capacitación y sí, con el tema de cómo incorpora el tema administrativo, ¿no? De administración en estos temas, de algunas cosas, puede ser. Pero bueno, es mero lenguaje en mis comentarios, ¿eh? Está de temas de empresa y demás. Es cuanto, te felicito. Gracias, doctor. Y pues es un verdadero gusto observar un examen, compartir un examen con
contigo, que se nota que tienes experiencia dentro del Poder Judicial y dentro, obviamente, en la tarea importantísima de administrar justicia. Más que impartir, es administrar justicia. Impartir suena un poquito autoritario. Administrar simplemente es un valor que hay que administrar y que hay que otorgar a cada quien lo que le corresponde, no solamente de acuerdo con el término de justicia, sino también otorgar la seguridad jurídica necesaria para ellos, como esos son los valores fundamentales. Entonces, yo observo en tu tesis, bueno, pues una preocupación que todos tenemos, que es precisamente el problema de que quien participe en los órganos judiciales debe ser personas doctas, con experiencia, que desafortunadamente no es así. Y hay que ser claros y precisos. Desafortunadamente, los exámenes que se hacen, pues, dejan mucho que desear. ¿Qué propondrías tú concretamente para mejorar el acceso del personal, a los órganos jurisdiccionales? ¿Y qué propondrías para sus ascensos? Gracias, doctor. Sí, es grandiosa esta pregunta. Inicialmente ya el Poder Judicial ha emitido acuerdo contra el combate al nepotismo. Sabemos, como lo comentó el doctor Moscoso, que la mayor cantidad de ingreso a los juzgados y a los tribunales de la Federación era a través de tener un conocido en el Poder Judicial de la Federación o un pariente. Ahora incluso esta capacidad o esto, lo que antes era bondadoso, ahora es negativo, lo cual incluso considero una discriminación negativa, porque si bien es cierto, ya no tienes el beneficio que porque tu tío es magistrado de ingresar a un órgano jurisdiccional y mantenerte ahí de por vida, aunque no estés debidamente capacitado, lo cierto es que ahora es al revés. Por tener un tío magistrado no tengo acceso, porque estamos copados por la cuestión del nepotismo. Entonces ahora es al revés. Considero que el acceso correcto debería de ser evaluarlos a todos en igualdad de circunstancias, con exámenes correctos, medir sus capacidades y sin importar si tienes un primo, un tío, y que los exámenes sean públicos, que sean ante la sociedad, para que no digan, vamos a hacer un cuestionario y vamos a ver quiénes tienen los más altos promedios y estos se quedan. Y los califican, pues, un instituto de la judicatura que pudiera calificarlos correctamente o no. Pero si se hace un examen ante una barra de abogados que se propone ante un colegio y estos exámenes están legitimados y las personas pueden presenciarlos y se les puede dar a que elaboren algún documento, un acuerdo, una sentencia y lo hacen correctamente en el tiempo que se les conceda para hacerlo, sería la manera de decir, sí tienen la capacidad para llevar a cabo la función y no depende de que tengan o no un pariente en el Poder Judicial de la Federación. Sí, Un yo creo que es amigo, muy importante una y es fundamental que se le dé entrada a los jueces de distrito en cuanto a su persona. Si un integrante de un juzgado de distrito participa en una convocatoria, debe estar presente el titular o los magistrados, tratándose de tribunales colegiados. Entonces, hay mucho que hacer al respecto. Y observo también pues, que hay la intención a través de la educación y la capacitación pues, de mejorar realmente el Poder Judicial de la Federación. Y en este orden de ideas, te pregunto, ¿qué opinas respecto de una reforma del Poder Judicial federal en el que se cambia el sistema de designación de los ministros de la Corte? Es decir, ¿qué opinas sobre la propuesta que hace el presidente?
Yo considero que se perdería de vista la necesidad, como dijimos, de que estén debidamente capacitados, que no se midan los méritos de los juzgadores, sino la popularidad. Podríamos llegar al punto, como ahora mismo, el propio Poder Ejecutivo es muy popular, tiene una gran cantidad de seguidores, pero no ha demostrado eficacia en sus resoluciones, en sus acciones. Ese es el riesgo que podríamos correr, básico, de generar una consulta popular para que digan quiénes quieren que los juzguen. Se oía muy bonito, tal vez en la Biblia también lo cité el capítulo de que las personas tenían que designar a sus jueces. Y era muy bonito tal vez antes de la reforma, donde hubo también esa posibilidad de que se designaran por voto popular. Pero eso generaba también cierto riesgo de parcialidad. ¿A quién voy a favorecer? Bien, pues Votaron por mí. No voy a favorecer a quienes no votaron por mí. Hay un cierto sesgo de anclaje en relación con las personas que me propusieron y bien, que también pueden en algún momento decidir mi permanencia. Así como ahora hay una posibilidad de revocar el mandato del Ejecutivo, pues podría después decir revocación de mandato de los juzgadores. Y nos vamos a consulta y el gasto además sería enorme para poder determinar todas las campañas de los que quisieran ser candidatos a ser postulados como jueces, como magistrados, como ministros, sería un gasto bien, enorme. bien. Pues esa es una pregunta. Bueno, es una pregunta y me gusta tu respuesta y tu argumentación. Pero, pues, no debe ser como se está proponiendo, pero ¿cómo debería de ser? ¿Qué haríamos para cambiar el esquema? Porque el esquema no funciona. Ya vimos, ya hemos visto a través de los años que no ha funcionado este sistema, que no llegan los que tienen los merecimientos por trayectoria y por capacidad, sino llegan los que están muy vinculados al poder en turno, como ha sucedido con los últimos nombramientos y como ha sucedido con todos los nombramientos. Entonces, yo comparto la idea de una urgente necesidad de reforma del Poder Judicial de la Federación y desde hace mucho estamos insistiendo en cambio, pero obviamente que no como lo pretenden hacer. No estamos de acuerdo con regresiones, si estamos de acuerdo con un cambio hacia adelante, hacia atrás. Y en ese sentido, pues nomás dime tú, ¿qué propones en este momento? Gracias, estimado doctor. Yo en primer lugar propondría que el Poder Judicial de la Federación administrara su presupuesto, que no fuera el Ejecutivo quien lo dote de presupuesto año con año, a través de un presupuesto de ingresos de la Federación. Porque con eso, así como las demás dependencias, de alguna manera le impide llevar a cabo las funciones adecuadamente y lo somete a que si no estás de acuerdo conmigo como Ejecutivo, pues te voy a recortar el presupuesto. Por ahí ya no vas a poder crecer, no vas a poder desarrollar tus planes de capacitación. Ahora no vas a poder expandir tus juzgados, no vas a poder expandir tus tribunales, no vas a poder hacer casi nada más a pagar sueldos. Después de esto, Sí, la principal función del Estado, la principal, es precisamente la administración de justicia y seguridad. Y esa principal función ha sido abandonada. Hay muchos tribunales que están abandonados totalmente, que no tienen el apoyo, los apoyos correspondientes en esa materia. Yo me refiero pues, concretamente a los tribunales agrarios, de los que soy magistrado, y que bueno, me consta a mí de cómo nos han ido recortando el presupuesto y el personal. A pesar de que va aumentando el número de asuntos, va disminuyendo el número de personal. Entonces, estamos totalmente abandonados y luego pues no estamos integrados al Poder Judicial de la Federación, que es erróneo desde mi punto de vista, porque pues el Poder Judicial de la Federación debe estar integrado, no
desintegrado ahora. Y a propósito, pues una reforma importante en materia ya laboral. Ya, ya un cambio importante. En ese cambio que hubo un cambio importante que me gustaría que me dijeras en qué avanzamos en materia laboral cuando ya se integraron a los poderes judiciales, tanto a nivel federal como a nivel estatal. ¿Qué avances observas? Porque ya veo que tienes experiencia en materia penal, en materia civil, en materia laboral, y qué mejor, pues un juzgado de distrito. Juzgado de distrito, pues conocen de todas las áreas. Y yo observo mucha ignorancia en los juzgados de distrito y en los colegiados, en algunas materias, concretamente en la materia agraria, una tremenda ignorancia. Entonces, ese problema que tú manejas de capacitación, yo lo sufro todos los días. Donde a veces les digo a los colegiados, oye, cumplo con sentencia, y si cumplo, violo la ley. Tú dime, violo la ley, cumpliendo lo que tú me estás ordenando. Se enojan. En lugar de buscar un arreglo, pues se enojan. Y luego siempre te están cazando a ver cómo te afectan. ¿Cómo te afecta? Están molestando cada rato. Cuando ya las cosas se ponen difíciles, y jueces distintos que se creen dioses, caramba, juezas corruptas. Yo he denunciado cantidad de juezas corruptas. Yo estoy también de acuerdo con el presidente en cuanto a corrupción, cuando se trata de mucha corrupción. No sé tú qué opines, porque tú has estado dentro, y yo lo estoy viendo, también estoy dentro, pues de alguna manera. Yo estoy constantemente realizando informes justificados, informes previos, cumplimiento de ejecutorias constantemente, y constantemente estoy viendo tanta ignorancia que realmente lo que tú propones es urgente, capacitación urgente, mejores medidas de ingreso, mejores medidas también, aparte del ingreso de promoción. Las famosas visitas de inspección deberían ser un factor para premiar a aquellos juzgados que efectivamente están siendo eficientes y castigar a los que no. Pero todo lo contrario. Yo observo todo lo contrario. Donde no hay eficiencia, hay promoción. Juezas de distrito que son juezas corruptas que son promovidas a colegiadas. A magistrada. ¿Qué está pasando? Es un problema grave. Obviamente que yo no estoy de acuerdo, comparte contigo la idea y comparto la idea de todos de que eso de votación es puro cuento. Y eso es correcto, también eso es realmente violentar ese principio fundamental de la idoneidad. Concretamente, ve, consulta, checa la propuesta nuestra de convocatorias públicas para primeramente generar un universo de excelencia. Si se convoca a los mejores juristas del país, con requisitos muy rigurosos, formamos primero un universo. Ya cuando tengamos un universo de excelencia, entonces, de ahí, insaculable. ¿Y qué es eso? Votación. Cualquiera de estas y estos señores que participaron en la convocatoria con rigurosos requisitos pueden ser muy buenos ministros. Ya se seleccionó. Ahora, ¿qué queremos? Ahora, como no podemos nombrarlos a todos, pues de este universo insaculamos. Y ahí sale sin compromiso absoluto la persona ante federalismo. Esa es la propuesta que hacemos ante
ante el absurdo de la propuesta que están haciendo del voto. Distracciones y más distracciones. Andar buscando el voto. Andar maquillando su imagen. Todo eso es desastroso. En actividades tan técnicas como la administración de justicia. Entonces, eso, pues vamos, tenemos que avanzar. Y pues me da mucho gusto que hayas tocado el tema más importante de la capacitación. ¿Quiénes llegan a ministros de la Corte? Los más capacitados, los más aptos. Una ignorancia tremenda. Que me disculpen los señores ministros, pero no fueron seleccionados por sus. Fueron seleccionados por su acercamiento con los presidentes. Que me disculpen, y tengo muchos amigos ahí, incluso muchos servidores, hasta exalumnos estoy de acuerdo. Que me disculpen, pero así fue, y así es. Y también rescato lo que tú señalas, de que por primera vez vemos cierta autonomía de un para otro y vienen las críticas. Hay que aplaudir cuando hay independencia, cuando hay realmente, cuando hay congruencia de su función, pues hay que aplaudir. Y hay que desdeñar cuando no hay. Hay que aplaudir esas situaciones. No es posible que la Constitución esté violando constantemente. Nomás observen ustedes qué triste escenario cuando el presidente propuso que el ELO de Saldívar durará 2 años más. Y qué triste reacción del ELO de la REA, de quedarse callado, como sabía que era una violación flagrante de la Constitución. Pero qué triste de todos y cada uno de los diputados y senadores. Yo creí que el Senado les iba a corregir la plana a la Cámara de Diputados. No, salieron con lo mismo. Los 3 poderes, los 3 mandatos del Estado violando la Constitución. Bueno, todo lo que hemos visto todos los días. Lo que hemos visto ahora con la repetición del acto reclamado. Son situaciones muy graves, me parece. Bueno, pero pues este es el México nuestro, el México que es nuestro. Y como tú lo dijiste muy claramente, yo también soy pueblo. También eres pueblo. Ay, que el pueblo dice, a ver, escúchenos, a ver si es cierto que el pueblo manda. El pueblo dice, somos pueblo todos. Y como pueblo no podemos quedarnos con los brazos cruzados para que unos cuantos, una oligarquía, y aquí están equivocados, y la oligarquía está ahí en el poder. La oligarquía está, y se lo digo con toda claridad, la oligarquía está en el grupúsculo de la clase política que nos ha gobernado y nos gobierna. Ahí está la oligarquía. Finalmente, pues, es una lucha entre ellos mismos, pero y todas las leyes le hicieron para conservarse unos cuantos. Y quien llegó no hizo ningún cambio fundamental en favor de la población, en favor del pueblo. No dice, el pueblo del pueblo, no. El pueblo sigue al margen. Y tenemos que votar a fuerzas por el menos peor. No hay. El derecho a votar y ser votado está violado. Se viola. Se violan por los partidos políticos. ¿Por qué andan con que no tienen no tienen un padrón de miembros de un partido para que sean por votación quien nombre a sus candidatos? ¿No? Los mismos partidos violan, pisotean a sus propios miembros y otros incluso, lo más triste es que les dejan, que les den candidatos de fuera. Mire, hasta dónde nos lleva la reflexión que haces. Nos lleva a ver por qué estamos así. Porque tenemos
Es una clase política que no está ocupada ni preocupada. Es así, es así. Por eso se nombran los ministros así. Así lo hicieron. Así lo hicieron. Por eso se nombran los magistrados así. Por eso los jueces de distrito así. Y por eso hay corrupción. Hay corrupción. Y lo primero para corregir un error es al interior o al exterior. Pero no solamente hay corrupción en poder tremenda, pues el poder legislativo, y más que no cumplen con sus mandatos, violan la Constitución todos los días. El poder ejecutivo, imagínense cómo está. Bueno, así está. Hay mucho que decir y que hacer, compañero, pero con esto terminamos el examen. Nada más me permites un momentito para deliberar. Es que no podemos estar al margen del acontecer nacional. Hablar y los temas se prestan. Damos a conocer el resultado de su examen a través del secretario de este sínodo, el doctor Enrique Báez Tobías, a quien le pido sea tan amable dar lectura al acta con motivo del examen fue elaborado. Con el permiso, señor presidente, con el permiso, miembros del sínodo. Acta de grado en Ciudad de México a las 19 horas del día 25 del mes de mayo de 2023. Se reunieron los miembros del jurado integrado por los señores doctor Luis Ponce de León Armenta, doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, doctor Enrique Báez Tobías, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último, para proceder a efectuar la evaluación de tesis para obtener el grado de doctor en Derecho, con reconocimiento de validez oficial de la Secretaría de Educación Pública, según acuerdo número 2003-112, fecha 11 de abril de 2003, que sustenta Raúl Telles Blancas. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararlo aprobado por unanimidad. El presidente de jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Firma presidente doctor Luis Ponce de León Armenta, vocal doctor Martín Gustavo Moscoso Salas, secretario doctor Enrique Báez Tobías. Es cuanto, señor presidente. Doctor Raúl Telles Blancas, ha sido usted investido de un nuevo compromiso académico de servicio a los demás. Protestáis solemnemente cumplir con la nueva responsabilidad académica y científica que el Estado mexicano le ha otorgado a través del Instituto Internacional del Derecho y del Estado. Sí, protesto. Si así lo hicieres, que la comunidad os lo premie. Si no, os lo demande. Doctor, felicidades. Se integra al gremio de los doctores en Derecho a partir de estos momentos. Lo felicitamos y le deseamos que sigan los éxitos en su vasta carrera jurisdiccional. Ojalá que este grado y su experiencia jurisdiccional los lleven a nuevos pueblos de mayores. Gracias, doctores. Felicidades. Felicidades, Muchas gracias, doctor. doctores. Enhorabuena. Felicidades, doctor Raúl. Muchas gracias, doctores. Pásenla bien.